hay preocupación, y como no, con este escándalo que se ha generado producto de casos de niños haitianos que habrían llegado a nuestro país de manera irregular. De hecho, se investiga un presunto tráfico de menores y hay dudas respecto a la respuesta de al menos 7 organismos públicos que estaban al tanto de la situación. Para conversar de los antecedentes, estamos acá en el estudio con Rodrigo Sandoval. Él es exdirector del Departamento de Extranjería y Migración durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, un cargo, para poner en contexto, ¿no?, que dejó, entiendo, en 2017. ¿Cómo Así está? es. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos. A ver, en la pausa nosotros conversábamos de esto que está generando mucha preocupación porque estamos hablando de menores. Hay más de 60 que no se conoce dónde están, hay situaciones que son bien preocupantes. Antes de entrar en el detalle, quería saber su apreciación respecto a lo que hemos conocido gracias a este preinforme de Contraloría. Yo diría que este preinforme, que es importante calificarlo así, se trata de una primera aproximación que hace la Contraloría respecto de esta situación y en el cual está requiriendo respuesta de los distintos organismos que intervienen en esto. Pero aquí lo que me preocupa mucho es que hay muchos actores tratando de, como dicen los españoles, llevar ascuas a su sardina y todos tratando de buscar un nivel de protagonismo en esto, cuando lo que uno tiene que abordar aquí son 3 dimensiones. Es posible que existan efectivamente responsabilidades individuales, es decir, funcionarios que no hicieron bien su trabajo. También es probable que existan fallas institucionales, instituciones que por distintas razones, sus procesos, la forma en la cual realizan su función no es la correcta que mandata la ley. Pero también yo creo que hay una mirada que dar a cuál es la regulación que hay de esta materia. Porque lo que uno observa es que aquí existen 3 momentos. Un momento en el que se pide el permiso para que un menor venga a Chile, a través del principio de reunificación familiar, que es un modelo de una subcategoría de las categorías de visado de residentes temporales. Es decir, las personas que piden visas temporales, una de las categorías para pedir esa visa temporal es la reunificación familiar. Significa, en resumen, ser hijo o ser padre de alguien que vive en Chile, sea como residente definitivo, sea como chileno. Eso es. Clarísimo. Esas personas pueden pedir el permiso, se pide de hecho desde acá en Chile, lo pide la persona a la cual se reúne esta persona que está en el exterior. Después de ese permiso, que tiene sus requisitos, y ahí hay que ver si cuando se concedió ese permiso efectivamente se dio cumplimiento de los requisitos, según lo que dice el informe o lo que se insinúa el informe, habría algunos casos en los cuales, por ejemplo, las personas que reunificaron no eran titulares de permanencia definitiva. O un padre, por ejemplo, que pidió la reunificación con 3 hijos y ese padre falleció. Y los niños llegaron ahí hay una después. duda que uno podría tener respecto de si el requisito se tenía que cumplir al momento de pedir la reunificación o al momento en que se materializa, porque también el Servicio de Migración demora su tiempo en estos permisos. Esa es otra discusión. Pero una cosa es el permiso que se da. Otra cosa distinta es cómo se materializa el traslado de ese menor que ya cuenta con un permiso, quién lo trae, y ahí estamos en la discusión de cuántos adultos los pueden llevar y podemos hablar si eso está regulado o no. Y por último está el tema del ingreso, es decir, qué documentos se revisan de ese menor cuando ingresa a Chile. Algo que nadie está discutiendo es que parece que no se revisó mucho, porque nosotros como Reportajes Tele 13 accedimos a parte de este preinforme, que bien dicho es un preinforme, pero de todas maneras es de la Contraloría y algo tiene que al respecto. Por ejemplo, 12 adultos entre el año 2024 y 2025, es decir, bien reciente, ingresando a casi 500 niños. Es que vuelvo a lo mismo, yo creo que hay que distinguir las cosas. Una cosa yo creo que hay que revisar... ¿Eso es legal, por ejemplo? Sí, ¿Es permitido? Sí, no está regulado. No está regulado. Es que ahí está el punto. Claro, ahí está el punto, a eso es lo que quiero llegar. Primero, los permisos. Hay que ver si Migraciones dio los permisos a quien correspondía y si esas personas que reunificaron cumplían los requisitos para traer a un hijo o a su padre. Eso es una cosa que hay que ver. Después veamos el tema del traslado. No existe una limitación respecto de la cantidad de adultos que tienen que estar a cargo de los niños que acompañan cuando vienen hacia... Pero ni siquiera se despiertan las alarmas. ¿A eso iba usted con Estoy que hablando de no se ha regulación discutido? Estoy hablando de regulación en primero, eso? porque ese es el punto. Cuando nosotros no tenemos modelos completamente regulados, completamente abarcados, lo que estamos haciendo es entregarle a los funcionarios una responsabilidad que no tienen por qué tener. Queda como en tierra de nadie. Claro, porque si los parlamentarios hoy día están tan preocupados de esta situación, la pregunta que uno debería hacerle a los parlamentarios es ¿por qué cuando diseñaron el modelo de reunificación familiar, por qué cuando legislaron sobre esta materia se preocuparon solamente de los requisitos para el permiso, solamente se preocuparon de las condiciones de ingreso y no hicieron nada con respecto a la trazabilidad de ese niño una vez que la PDI le pone el timbre a su pasaporte permitiendo que ingresa?
hay que ser justos con los funcionarios a veces. La PDI, por una práctica que ellos tienen, seguidamente lo que hacen es ellos preocuparse de que esté el padre esperando al menor, aun cuando la ley no es algo que les exija. Entonces, aquí lo que hay que... El diseño está mal hecho, entonces. Es que eso es lo que yo creo que es importante tener aquí en la discusión, porque vamos a ver comisión investigadora, vamos a ver un montón de farándula legislativa, si ustedes quieren, pero la pregunta que hay que hacerse es por qué en el modelo de regulación no está considerado lo que sucede después del ingreso. ¿No ha habido voluntad política de legislar en Bueno, ahí en tengo eso? una observación que quizás excede lo migratorio, que tiene que ver con la forma en la cual se legisla en Chile. Al final las legislaciones en nuestro país terminan siendo una colección de indicaciones de parlamentarios con afán de protagonismo y no una mirada sistémica respecto de los procesos que están regulando. Entonces, si yo tengo, como hoy día todos lo ven tan evidente, si yo estoy regulando la forma en la cual un menor de edad va a ingresar desde el país de origen hasta nuestro país, obviamente hay que hacer un seguimiento respecto de por qué el menor viene, el permiso, cómo se viene el traslado, cómo se controla el ingreso, la PDI y qué pasa con él, la trazabilidad. El tema está en que eso no está regulado y por lo tanto no existe ninguna prohibición para que ese menor venga con un tercero. De hecho, ¡Qué locura! La propia ley permite, si ustedes revisan el artículo 28 de la Ley de Migraciones, aprobada por los propios legisladores, lo que dice es que los menores pueden ingresar al país acompañados de su padre, de su madre, de quien tenga a su cargo el cuidado personal de esos menores y de un tercero autorizado por ellos. Por lo tanto, lo que hay que ver es si esos terceros, esas personas que están diciéndose, venían o no autorizados por quien tenía el cuidado personal de esos menores. Y si estaba con esa autorización, la verdad es que ese acompañamiento fue perfectamente legal. Claro, aunque sea 12 con 500, 12 adultos con 500 niños. Entonces regulen bien. Claro. El problema Qué está, interesante, ¿ah? El problema está en que estas discusiones generalmente, vuelvo a decir lo mismo, se farandulizan, empieza la competencia o los codazos para ver quién sale más en televisión, pero la discusión de fondo es que tú tienes que evitar que esto que sucedió hoy día no vuelva a suceder, porque tampoco hay que haitinizar esta discusión, porque puede pasar lo mismo con nacionales de otros países. Aquí lo que hay que preocuparse es que el Estado de Chile, una vez que recibe a un menor no acompañado por sus padres, tiene una responsabilidad respecto a lo que sucede con ese menor. Y ahí es felicitable lo que hace Contraloría de hacer una investigación posterior. ¿Qué es lo que hace Contraloría? Va a los domicilios declarados en esos permisos concedidos. Claro, y no encuentra el destino de 64 niños, ¿no? También veamos lo que sucede. Hay casos en que se cambiaron de casa, lógico. hay casos en que nunca vivieron ahí, hay casos, no hay ningún caso, según entiendo, en el cual el menor nunca se haya contactado con el papá que lo recibió. Hay un papá, entiendo, que después de que el menor llegó, no vio más al menor, pero tampoco vio a la mamá de él, lo cual puede responder a otra clase de explicaciones. Lo que quiero decir es que aquí hay que tener una mirada sistémica y la vamos a tener en el caso de los ingresos de menores no acompañados, como lo vamos a tener en muchas otras materias de la Ley de Migraciones, que siempre discutimos con la anécdota, pero no nos damos cuenta que el problema es la forma en la cual se... Claro, finalmente la base está mal hecha quizás, ¿no? Ahora, usted estuvo a cargo del Servicio de Extranjería y Migración en el segundo periodo de Michelle Bachelet, que es justamente donde se da un boom de llegada de ciudadanos haitianos a nuestro país. Entiendo, si no mal recuerdo, fue entre el año 2015 y 2017. 2014-2017. Claro, más o menos, ¿no? Hace poco más de 10 años. Usted deja, de hecho, el servicio en el 2017. ¿Qué se hizo en ese entonces que fue justamente este boom para que situaciones así no pasaran o qué se dejó de hacer? Una regla de oro en materia de migración es que nunca cuando las migraciones se ven es cuando está la causa de las migraciones. Nunca es así. Como tampoco es efectivo que en el gobierno de Piñera estén necesariamente las causas del crecimiento de la migración venezolana. Esas son pequeñeces que se dan en el debate político y que hacen distorsionar la forma en la cual interpretamos los fenómenos complejos como es el migratorio. Lo que sucede en el caso de la migración haitiana es que existe un hecho concreto que es la participación de las fuerzas de paz de Naciones Unidas, en donde Chile participó. La gente en Haití no tenía idea que existía un país que se llamaba Chile. Claro. Hasta ese momento. En ese momento se produce un Esto impacto... es por el terremoto es un poco anterior, Haití, ¿no? es anterior, es del 2004. Y lo que sucede es que llega a estas fuerzas de paz que generan un impacto cultural, es decir, las grandes migraciones en Sudamérica, haitianos son precisamente brasileños, chilenos, que son los dos países que participaron en la MINUSTA y que generan una relación. Hay personas de esos grupos, sobre todo militares, que trajeron haitianos por amistad, por cercanía. De hecho, hay una chica que es campeona de atletismo y que proviene de ese ejercicio, alguien que le tomó cariño y se la trajo.
Posteriormente se empieza a generar lo que se llama una red migratoria, que empieza a decirle a otras personas, oye, este es un buen lugar, vénganse para acá, empieza a crecer. Donde revienta también es el tema del terremoto, como tú bien señalas. El año 2010 hay un terremoto importante en Haití, y eso genera también un aumento de la migración. Y empieza un crecimiento que se llama exponencial. Claro. No es de 1, 2, 3, 4, es de 2, 4, 8, 16. Entonces empieza a crecer y por lo tanto cuando me toca a mí el año 2014 venía una curva creciente y aprovechada, y hay que decirlo porque eso también lo podemos ver ahora, por un interés comercial que se da cuenta que hay un tema que no está regulado por la autoridad. Y aprovecha de hacer un negocio con eso. Y en ese momento se dio cuenta una línea que era Latin American Airlines, no recuerdo bien, Winning, no recuerdo el apellido, y que era LAU. Y esa aerolínea encuentra que hay un negocio, otras personas asisten logística y jurídicamente a alguien para gestionar los permisos, y eso hace que entere el canal. ¿Y por qué usted sale del servicio? ¿Por qué renuncia? Entre otras razones porque la forma en la cual hoy día vemos que se da el debate es también la forma en la cual yo sentí en un momento que se estaban tomando decisiones en materia migratoria. Yo creo que uno está ¿Con en los niños cargos, también? Yo creo que uno está en los cargos cuando está en condiciones de hacerse cargo, de hacerse responsable de las cosas que suceden bajo la competencia de uno. Sí. Y cuando por distintas razones esa autoridad ya uno no la tiene, cuando las cosas están sucediendo por el lado de lo que uno sostiene, yo creo que uno tiene que dar un paso al lado y quienes tienen la responsabilidad política, que yo no la tenía, puedan hacer lo que crean necesario, y uno que no tiene ninguna responsabilidad en ese sentido lo que hace es dar un paso al costado y dedicarse a otras cosas, digamos. Sí. Lo que yo hice en ese momento fue tomar esa decisión. Se estimó que había cosas que yo pensaba que había que hacer y que no eran las convenientes, había cosas que se hicieron que yo encontraba que no eran adecuadas, y por tanto lo que convenía era que yo me fuera. ¿Sí? Claro. La gente escoge a la autoridad política, no lo escoge a uno. Por supuesto. Ahora, como conocedor del tema y con todo lo que hemos conversado, quiero enumerar los organismos estatales o públicos que estaban al tanto de esta situación antes de que conociéramos todo esto a través de este preinforme, ¿no? PDI, Servicio Nacional de Migración, estoy hablando de la época del 2023, que es cuando el servicio... Hay dos momentos aquí. Claro. Hay un episodio que es el que señala el exdirector de Migración Steyer, que dice, de hecho, lo aquí entrevistamos en esta mañana. 2023... Yo hice una denuncia en Fiscalía. Entiendo que la denuncia no fue en Fiscalía, sino que fue un oficio que envió la DGAC. Ah, no, él nos habló de que puso la denuncia. No lo sé, sí, pues es posible, yo no estoy enterado de eso, pero lo que yo sí me consta es que él ofició a la DGAC en donde le hace presente. Además, claro, entiendo que él también ha señalado que hubo un vuelo en donde venían 14 menores que no cumplían con estos requisitos que estamos hablando y a los cuales se ordenó que volvieran, aun cuando los padres sí estaban en el aeropuerto. Es decir, insisto, que hay que distinguir entre los problemas del diseño y que hay autoridades que sí justamente quería abordar eso, lo del diseño, sentido. Porque, insisto, son 7 organismos públicos... Debería ser DGAC en son orden. DGAC, PDI, Servicio Nacional de Migraciones, Juntas Aeronáutica Civil. ¿Qué es la DGAC principalmente? Exacto. O sea, lo dividimos en dos, pero en realidad es uno solo, ¿no? Ministerio del Interior, Defensoría de la Niñez y la Subsecretaría de la Niñez. O sea, enumeré 7, porque uno dice, claro, el diseño quizá bajo su postulado está mal, pero también acá son 7 organismos públicos y acá uno como simple ciudadano tiene dudas respecto a la respuesta oportuna. Distingamos. Si Migraciones hace, por ejemplo, una denuncia en el año 2023 y esta situación de 12 adultos ingresando a casi 500 niños se da entre 2024 y 2025, ninguno de estos organismos, pese a que esté así estructurado el sistema, ¿se alertó de algo así? Porque tenemos un sistema, no solamente en lo migratorio... O sea, ¿tuvo que venir la Contraloría a hacer un preinforme para que digamos, oye, atención con esto? Sí, porque nosotros tenemos una forma de diseñar estos procesos en los cuales compartimentamos las responsabilidades y no generamos un ente que esté a cargo del resultado. Eso lo vemos en materia migratoria, lo vemos en materia de seguridad, lo vemos en general en casi todas las formas en las cuales regulamos cosas en Chile. Lo que uno debería preguntarse es ¿dónde está el resultado final? ¿Cuál es el resultado final que nosotros queremos, por ejemplo, en materia de reunificación familiar? Me imagino yo que el resultado que todos queremos es que un niño que se encuentra allá se pueda reunir con su padre o madre que se encuentra acá y que lo haga con pleno cumplimiento de los estándares que requiere el cuidado del niño. ¿Quién se hace cargo de ese resultado final? Nadie, porque en el modelo legislativo, en la forma en la cual se regula en Chile, lo que se hace es que de aquí hasta acá, a cargo Migraciones que da la visa. De aquí hasta acá, la DGAC que regula el vuelo. De aquí hasta acá, la PDI que es la que pone el timbre en la entrada. Y después de la entrada, nada. Rodrigo, y usted decía en esta conversación, no haitianicemos esto, pero uno se pregunta también, ¿habría ocurrido esto con niños de otra nacionalidad?
no ha ocurrido necesariamente por una condición especial que tiene Haití, y es que no hay, esto también hay que explicarlo, porque es un charter. Sí, exacto. Lo que pasa es que no hay vuelos directos desde Haití hacia acá. Entonces pensemos en la situación de una familia, y es bueno a decirlo para ver dónde está el negocio acá. Aquí existe un papá o una mamá que tiene un hijo en Haití. Ese papá o mamá es titular de residencia definitiva, es una persona que lleva más de 2 años en Chile. Claro. ¿Ya? Y que tiene trabajo y que tiene donde vivir, en etc. perfectas condiciones, Esa persona digamos. pide un permiso para traerse a su hijo. Ajá. La pregunta es, ¿cómo se viene el hijo? Claro, en un charter, porque no hay vuelo directo. Porque no hay vuelos directos. Y la pregunta es, ¿con quién se viene? ¿Hay dinero para pagarle a alguien de confianza que traiga un hijo? No. Entonces, es posible. La otra alternativa es que lo manden a República Dominicana, y República Dominicana todo es un vuelo comercial acá. Hay que ver si los recursos están. Pero la pregunta es, entonces, no existe esa posibilidad material de traerlo directamente. ¿Qué es lo que hago? Busco algún servicio, y puede que alguien, en el mejor de los casos, estoy buscando la buena interpretación, Sí, claro. Alguien haya visto un negocio en esto, entonces dice, ya, yo voy a buscar a determinadas personas que estén en esta necesidad y yo les voy a ofrecer ese charter y lo voy a negociar. Ojo, hay que revisar las empresas del charter, porque son empresas que, por ejemplo, su estructura societaria, Ahora, en su vida de propietarios, también tienen unas historias medias extrañas ahí. Entonces, esa persona puede que haya ofrecido un negocio y haya, en otras palabras, sea simplemente un negocio, alguien que está lucrando con una necesidad que existe. En el peor de los casos, nos podemos encontrar con alguien que no solamente ofrece ese traslado, sino que también es la persona que asesora en la tramitación de la visa, que asesora en la gestión de juntar a estas personas, reclutar personas que estén aquí. Se trata también, puede ser alguien que gestione el vuelo, y que puede ser incluso la misma persona la que los está acompañando. Y eso ya por sí mismo no es un problema, pero en conjunto requiere una investigación. ¿Rodrigo? Esto se discutió el año pasado en abril. Yo di varias entrevistas y justamente lo que observamos en esto, lo que dijimos, fue precisamente que esto por sí mismo no es un problema formal o legal, pero sí requiere inteligencia migratoria, requiere ver quién está atrás de los charters, quién los organiza, porque un charter cuesta 120.000, 120, sí, 150 un negocio millones. que no está regulado, No es una cosa simple. Muy breve, se nos acaba el tiempo. Luis Taller decía que es prematuro hablar todavía de una red de tráfico de niños. ¿Usted postula con eso? Estoy de acuerdo, porque primero tenemos un informe que todavía no sabemos qué significa, pero insisto, aquí lo que sabemos es que no existe una forma de averiguar dónde se encuentran los niños que ingresaron en forma regular. Ahí, según lo que veo en el informe, quiero dejarlo claro, yo he visto que aparecen menciones a que hay permisos que están mal dados, y eso sí es responsabilidad administrativa, no sabemos si corrupción o negligencia. Hay casos de menores que parece que no entraron con todos los permisos que tenían que entrar, hay que ver qué pasa ahí en el control de la PDI, pero lo que está claro es que aquí hay un problema de regulación, y que si está el ánimo de revisar este tema, es una buena oportunidad para que los parlamentarios de verdad se pregunten el cómo están legislando en este tipo de cosas, porque no puede ser que nos preocupemos de estos temas cuando suceden episodios como este. Lógicamente, y tenemos que hacernos cargo como Estado de dónde están, por ejemplo, esos 64 niños que están detectados en este preinforme. Gracias, Rodrigo, por esta conversación. Que esté muy bien. Buenos días.